Bueno, gente, el día de hoy del libro del que vamos a hablar se titula Tombuctú, de Paul Auster. Y nos habla básicamente de qué puede hacer un perro cuando ya no tiene dueño, ¿sí? Y responde una pregunta muy profunda, y es ¿qué significa ser humana, pero a través de la mirada canina? ¿Sí? Los temas que principalmente toca este libro son tres. El primero, ¿qué es la memoria? El segundo, ¿qué es la lealtad? Y el tercero, la trascendencia humana. Pero todo a través de la mirada de un cachorrito, de un perrito. En este caso, nuestro personaje se llama Mr. Bones. Pero digamos que para hacerlo más fácil para nosotros, vamos a llamarlo, pues nosotros que no somos angloparlantes, vamos a llamarlo Huesos, ¿sí? Para que me entiendan. Pero en el libro se llama Mr. Bones o Mr. Huesos, ¿sí? Pongámoslo así. Y básicamente lo que hace Huesos es acompañar a su amo hasta que muere, y luego de eso tener que enfrentarse al mundo sin tener un dueño, sin tener un amo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se vive cuando lo único que le da sentido a la vida es la compañía del otro? Y si ya no está esa compañía, ¿cómo se hace para vivir? Entonces eso es lo que básicamente habla este libro, y por eso es tan interesante. Y quería, pues digamos, recuerden que no hago resúmenes, ni tampoco recomiendo libros, pero si en algún momento ustedes les da la curiosidad de leer acerca de este libro, Tombuctú, van a darse cuenta de lo interesante y de lo maravillosamente que está escrito. ¿Por qué? Porque Paul Auster, digamos, ya es como la parte, digamos, como una clase, ¿no? Como si fuera no soy de literatura ni nada, pero utiliza un recurso o un estilo al escribir que es con puntos, termina las ideas con puntos seguidos, y todo el relato parece como un relato de largo aliento, por decirlo así, porque se siente todo el tiempo la tensión del personaje, de todo lo que le sucede, y sobre todo la parte interna del personaje, como la trabaja Paul Auster al, digamos, hacer esa introspección de lo que piensa, de lo que, digamos, está pasando alrededor, de lo que podría pasar, de lo que, ¿sí? Entonces es una combinación tan bien hecha, digamos que funciona el engranaje tan bien, que uno lee la historia y queda atrapado en ella. Entonces vamos en el primer capítulo a abrir el panorama acerca de lo que estaba sucediendo allí. Entonces el personaje, digamos que el dueño de Huesos, se llama Willy, y es un hombre que está en situación de calle, ¿sí? Para no decir la otra palabra, pero pues digámoslo, es un vagabundo, ¿sí? No quería decir la palabra, pero bueno, allá cada uno con su lenguaje. Y en este caso, Willy tiene una tos tan severa que esa va a ser, digamos que lo que lo va al fin, digamos que llevar al otro mundo, por así decirlo. Un punto, digamos, hagamos un paréntesis aquí. Tombuctú, en este caso para Huesos y para Willy, es un lugar en donde, digamos, van a poder estar en paz, y que ya no van a tener que, digamos, vivir, por decirlo así, en esta situación de calle en la que viven tan desastrosa, sino que ya no van a tener, por ejemplo, Willy ya no va a tener esa tos tan severa que tiene, sino que va a poder estar con Huesos de una manera, en un lugar sereno y en paz. Entonces para ellos Tombuctú es como un lugar simbólico en donde después van a poder estar reunidos y en paz, digamos que dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces vamos a abrir en el capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice. Dice: un olor a muerte envolvía a Willy G. Christmas, y guárdese ese nombre, ese Christmas, porque más adelante vamos a ver por qué. Y tan cierto como que el sol era una lámpara que diariamente se apagaba y encendía entre las nubes, el fin estaba cada vez más cerca. ¿Qué podía ser un perro? Y noten lo que dice: un pobre perro. Mr. Bones, o Huesos, había estado con Willy desde que era un cachorro, y ahora le resultaba casi imposible imaginarse un mundo en el que no estuviera su amo. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada partícula de tierra y de aire estaba impregnado de la presencia de Willy. Todo, digamos que todo alrededor de Mr. Bones giraba en torno a la personalidad de Willy, porque él aprendió mucho de William. Entonces hay algo bien interesante. Por ejemplo, William está preparando a Mr. Bones para el momento en el que él ya no esté.
No sé si han notado, por ejemplo, hay personas que les gusta hablarlas a los animales, tratarlos como si fueran personas. Y en este caso, digamos que le atinan mucho, casi que el mismo recurso utiliza Paul Auster al contarnos esta historia, porque Willy, nuestro personaje que se encuentra, que es el dueño de Mr. Bones, también le gusta hablarle a Huesos como si fuera una persona. Y Huesos le entiende, ¿sí? Entonces le da como instrucciones de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y hay una instrucción muy interesante y está en la página número 7. Y él le habla acerca, por ejemplo, de los restaurantes chinos. Que no se acerque a los restaurantes chinos y noten por qué. Página 7 dice: hay un restaurante chino en cada esquina. Y si crees que a los cocineros no les va a hacer la boca agua cuando pasas por delante, entonces es que no sabes lo que es la cocina oriental. Tienen en gran estima la carne de perro, amigo mío. Acorralan y matan a los chuchos en el callejón justo detrás de la cocina, 20 o 30 a la semana. Entonces más adelante ustedes se van a dar de cuenta, Mr. Bones le tiene una fobia a los restaurantes chinos por esa misma razón, porque Willy se encargó de asustarlo tanto. Pero más adelante, por ahí en la página 60, se van a dar de cuenta que Mr. Bones lo adopta un niño asiático que tiene unos papás que tienen un restaurante chino y tiene que hacer un montón de piruetas para que no lo descubran allí mismo dentro de la casa donde está viviendo, porque está escondido. Y el niño que lo adoptó lo trajo, a escondidas para alimentarlo porque quiere un perro, pero sus papás no lo dejan tenerlo. Entonces esa historia es bien interesante ahí. Pero bueno, volvamos aquí en donde estábamos. Entonces vemos cómo es el trato que tiene Willy con Mr. Bones o con Huesos. Entonces el panorama ya lo tenemos. Tenemos un vagabundo, tenemos un perrito, tenemos un vagabundo que está a punto de morir. Pero aquí es donde viene la parte de trascendencia. ¿Por qué? Vamos a verlo en la página 8. Noten, por ejemplo, algo bien interesante. Dice: Mr. Bones tenía la suerte, además, de que su amo no lo trataba como un ser inferior. Habían sido amigos del alma desde el principio. Y si a eso se añade el hecho de que Mr. Bones no solo era el único amigo de Willy, y se consideraba también que Willy era una persona que disfrutaba escuchándose, un auténtico y recalcitrante logomaníaco, que apenas dejaba de hablar desde el momento que abría los ojos por la mañana hasta por la noche cuando perdía el conocimiento por borrachera. Entonces, digamos que en este caso, bueno, nos viene mostrando cómo era la personalidad de William. Ahora, ¿qué es lo que sucede? William, como ya está pronto a morir, quiere dejarle a una persona sus escritos, porque es que William no es solo un vagabundo cualquiera. El vagabundo, bueno, ya digo vagabundo, pero no, persona en situación de calle, hay que llamarlos como es su nombre. Y es que es un poeta vagabundo, entonces le añadimos como otra capa de cebolla a este personaje. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver por qué él terminó en situación de calle. Pero entonces, noten lo que dice en la página 8. Pero Willy aún tenía que hacer dos cosas antes de morir. Y con su testarudez, característica que se le había metido en la cabeza que solo existía una persona capaz de ayudarle. En este caso, bueno, voy a seguir leyendo. Esa persona se llamaba B. Swanson. Me disculpan si estoy leyendo mal el nombre, pero así lo leo yo. Bueno, B. Swanson. Y como su último paradero conocido era Baltimore, allí habían ido en busca. Todo eso estaba muy bien, pero a menos de que el plan de Willy surtiera efecto, Mr. Bones se vería abandonado en aquella ciudad de empanadas de cangrejo y escalinatas de mármol. ¿Y qué iba a hacer de él entonces? Con una llamada de teléfono habría solucionado la cuestión en un santiamén, pero Willy sentía una aversión filosófica a servirse del teléfono por asuntos importantes. Entonces, bueno, gente, volvemos a retomar en la búsqueda. Entonces, digamos que en esta parte en la que estábamos hablando acerca de cuál era la misión que él tenía que entregarle todo ese compendio que él había hecho durante más de 20 años acerca de su vida casi que como vagabundo. Y vamos a ver que
ese era como que resume básicamente todo lo que viene a hablar este libro. Ahora, el tema de por qué él termina en situación de calle es bastante interesante y él mismo lo explica. Digamos que él tuvo una carga familiar muy pesada. Por ejemplo, en algún punto antes de él cumplir 12 años, su padre falleció, ¿sí? Pero hay algo y es una reflexión que él hace acerca de que no lo afectó tanto porque él decía que pues no tenía tanta relación con él, ¿sí? Entonces, más adelante ustedes van a darse cuenta de que él decide, por decirlo así, convertirse en un rebelde ante la vida, no porque tenga una razón de peso para hacerlo, sino porque era algo que sentía que debía hacerlo como ante el mundo. Y ahora digamos que la madre, por ejemplo, también de Willy, es un caso bien interesante porque William no solo sentía esa lejanía con este rol masculino, sino también lejanía con el rol femenino, que era con su madre. Entonces, en un mundo en donde él se siente rechazado, por decirlo así, en donde no se siente cercano a ninguno, es cuando él decide entrar, por así decirlo, volverse rebelde, digámoslo así. Y más adelante, él en su rebeldía empieza como a consumir cierto tipo de cosas que ya sabemos qué son, pero que no las puedo mencionar acá, ¿sí? Y eso afecta psicológicamente a William, que incluso él vez tras vez lo internan, y la última vez que lo internan pasan un montón de meses, él vuelve a casa, y en una noche en la que él estaba, digamos que, por decirlo así bien, él escucha en la televisión que lo llaman por el nombre. Y en este caso, lo más interesante que cuenta el libro es que era una alucinación que estaba teniendo William acerca de Santa Claus. Y por eso es que digamos que en ese momento, esa noche, digamos, marca mucho a William. ¿Por qué? Porque él recibe, por decirlo así, una misión de vida, ¿sí? La misión de vida era ser, por decirlo así, bueno con las personas, como ser un buen ser humano. Y él queda tan impresionado porque él es consciente de que lo que está viendo no es real, pero al tiempo es tan real para él que él lo convierte en su objetivo de vida. Al otro día él va, se tatúa la cara de Santa Claus en uno de los brazos y se lo muestra a la mamá. Y la mamá, al ver eso, la mamá creo que es como, no recuerdo qué tipo de religión es, pero lo rechaza automáticamente y le dice que cómo es posible que él se tatúe algo que es tan americano como lo es Santa Claus, aunque pues bueno, la historia dice que no, pero dice que lo va a internar porque se ha vuelto loco. Y William, como en modo de defensa para que no lo internen, él decide irse de casa y pasar a situación de calle. Y nos muestra el libro que la mamá se sentía un poco frustrada de tener un hijo al que no podía ayudar. Bueno, más adelante adoptan a Huesos. Huesos se convierte en la compañía indispensable de este hombre vagabundo. Y digamos que así lo va narrando, pero es bien interesante como esa imagen de compañía eterna que tiene, en este caso William, con este perrito. Entonces, digamos que para ya cerrar un poco esto, básicamente, un poeta vagabundo enfermo que tiene un perro muy pensante. Si ustedes leen el libro van a darse cuenta de lo interesante que los pensamientos tan profundos que tiene Huesos, en este caso, un protagonista casi que con una vida común de perro, una vida de perros por así decirlo, pero muy magistral a través de sus ojos. Y cómo la soledad y la necesidad de compañía llega a ser tan importante que le da mucho valor, con mucho sentido, a la vida de un ser. Entonces queda uno como con esa sensación de querer buscar ese Tombuctú propio, ese lugar de, digamos que, de paz, al que, digamos que en algún momento quieren aspirar William y en este caso Mr. Bones o Huesos. Entonces eso sería todo, gente, por este momento. Sé que el video quedó, bueno, más de 20 minutos. Pero pues si ustedes tienen la oportunidad de leer el libro, los invito a que lo hagan. Aunque pues si no quieren, pues no lo hagan. Y recuerden que seguiremos haciendo así videos hablando acerca de libros. Recuerden que esto no es un resumen, no soy de literatura, no soy
Nadie en este caso soy un aficionado por leer libros y si ustedes quieren recomendarme algún libro, pues pueden hacerlo ya sea en persona o también en los comentarios. Muchas gracias, gente, y nos vemos en otra ocasión, gente.